Bueno, vamos a continuar de lo que habíamos visto la clase pasada, o sea, la clase de ayer. Lo que pensé al principio es tratar de correr esto que no había corrido porque habíamos tenido problemas con el Fred Key. Lo voy a correr, pero antes que eso, para el famoso Fred Key hay que darle una llave. Esta es la llave, la famosa llave. No es difícil de conseguir la llave, lo que les decía ayer. Van acá, ponen help import Fred y les sale una ayuda, acá import Fred, que es para importar las series de la Reserva Federal. Y ahí abajo, fíjense, se van hasta abajo, y ahí en el ejemplo les dice ahí, bueno, usted necesita una key, cliquean ahí y los manda a esta página, ¿ok? Y es fácil, básicamente le dicen, quiero una key, ¿ok? Le ponen sign in, la red de account, yo ya la creé, no necesita nada del otro mundo, con mi cuenta de Gmail se puede, entran y la generan. Y básicamente le ponen en Stata, le ponen este comando que estoy poniendo acá. Ponen ahí set thread key, tanto, tanto, y todo el resto ya corre perfecto. ¿Ok? Entonces no es súper complicado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, van allá acá, que es lo que está en la presentación, cliquean, ya lo importa. Vamos a hacer la prueba de Wikifuller en base a esta base de datos de Stata. La única cosa que sí lo dejé a este error, fíjense que da un error acá. Básicamente porque el problema que tiene cuando ustedes importan esto, lo importa, la serie está configurada por razones que no entiendo, como si fuera diario, y en realidad es trimestral. Y eso es un enredo porque básicamente esto, Stata lo entiende como que hay, como dice, hay gaps, ¿ok? Y los hay, porque está en diario y en realidad eso es trimestral. Entonces tiene mal, hay un hueco ahí en las fechas, entonces básicamente no corre. Y de hecho eso es lo que dice acá. Dice acá, no puede correr porque hay... no me dice en este cosa. Eh, Pónganse que acá, eso es lo que quiero mostrarles. Ustedes les pueden decir, data, set, y que sea no con time, que es la que yo me fabriqué, sino con la que viene acá, ¿ok? Date end, y dice, pero tiene gaps. Ese es el problema que va a tener. Cuando tiene gaps, y eso es una buena advertencia, ninguna de estas pruebas de Dicky Fuel ni nada va a poder correr porque hay brechas. ¿Ok? O sea, básicamente no corre. ¿Ok? Incluso si le pongo así de Fuller un rete, observations, me dice, y eso no es cierto. ¿No? O sea, sí tengo observaciones y demás. Error, básicamente porque hay gaps. Entonces no tiene que haber gaps y para eso lo que le hacemos es inventarnos esto y listo, ya corre perfecto la prueba de Keyfever. Entonces tengan en cuenta eso cuando quieran utilizar estas pruebas de raíz unitaria. Todas las pruebas en raíz unitaria no puede haber brechas, o sea, no puede haber huecos. Ese es un lío. Pero para que lo tengan en cuenta, tienen que tener datos para todos los periodos. Que normalmente es el caso con series, pero no siempre, tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, eso por ese lado, creo que no había nada más de esto de las pruebas de raíz unitaria, donde hubiésemos tenido problemas con importación de datos. Habíamos llegado entonces a este otro de var1, que vamos a ver el tema de la causalidad de la Granger. Entonces ya lo he cargado acá, ¿okay? Ya lo he cargado acá en Granger. Este también, por eso había que resolver este problemita con el Fred, import Fred. Si no, todos estos ejemplos no funcionan. En todos los casos les he puesto, yo a ustedes, pero no una de esas por razones que no sé, una de esas aquí no les funciona, les toca buscarle que busquen una de ustedes y listo, no es tan difícil. Entonces, esto va a importar, digamos, de Estados Unidos, ¿ok? El desempleo y el deflactor del PIB. O sea, básicamente lo que está tratando de hacer es desempleo e inflación, ¿ok? Solamente que la inflación medida con el deflactor del PIB en vez del IPC, ¿ok? O sea, no es tan difícil, o sea, otra medida de inflación.
Entonces lo que vamos a hacer es una evaluación, en este caso, del tema de la famosa curva de Phillips. ¿Se acuerdan que la curva de Phillips tiene el tema este de desempleo versus inflación? Bueno, está conectado con esto. Un ejemplo simple, obviamente. No significa que esto sea el ejercicio. Entonces lo que estamos haciendo es importando estas dos variables, ¿ok? Em, corre aquí, tasa de desempleo, para sacar, como esto es el nivel del deflector del PIB, tenemos que calcular la diferencia, ¿ok? Una vez que calculamos la diferencia, ahí se hacemos un bar, ¿ok? Y por razones que no estoy seguro, le hace con los datos de 1980 para atrás. Yo estimo que eso es para simular un ejemplo simple, digamos, supongo que la evidencia es buena antes de 1980, quizás después post 1980 un poco más raro, no estoy seguro el por qué, pero vamos a ver la causalidad de la Granger. Entonces lo veamos simplemente hasta el bar, hasta acá, ahí cómo se ve, ¿ok? Entonces lo corro hasta aquí, ahí, corre sin mucho problema, ahora sí corre, ahora sí corre, y veamos cuál es el resultado. Entonces, básicamente lo que le he dicho acá es que corra inflación contra el desempleo con los datos previos 1980. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y agregue el primer y segundo reservo de las variables. Eso es lo único que le estoy diciendo acá. Esto podría tener barra o no tener barra. Eso no hace diferencia. Pero fíjense que hace exactamente eso. O sea, está corriendo contra el primero y segundo rezago, primero y segundo rezago, primero y segundo rezago y primero y segundo rezago. Entonces, lo que nos preocupa ahora es pensar, digamos, causalidad de la Granger. O sea, si habiendo controlado por los rezagos de la inflación, si el desempleo tiene lo que habíamos hecho en la clase pasada, como correlación espacial estadísticamente significativa. Eso, digamos, traducido, significa causalidad de la Granger. ¿Ok? Y viceversa también para la inflación sobre el desempleo. ¿Ok? A ver cuál es la conexión en una dirección o en la otra. Hay una forma, yo le dejé las dos, simplemente al efecto de la sencillez, al efecto de la exposición. Fíjense que lo que hace esto es el test. Ya habíamos usado este comando, o deben haberlo usado si usan Stata. Le estoy diciendo, mira, en la ecuación para inflación, evalúe la significancia del primer rezago de desempleo y el segundo rezago de desempleo. ¿Okay? Y también le pongo infl para indicar que es la ecuación de inflación. Yo lo pongo acá, corre, fíjense, y da marginalmente significativo. Me dicen, ahí que está en el palo, justo el p-value da entre menor a 0,10 pero mayor a 0,05, entonces la gente quedaría con esa duda, ¿ok? La otra que también se puede hacer con el desempleo, también con el comando test, y listo, ¿ok? Y acá sí hay una evidencia un poquito más robusta de que la inflación tiene efectos sobre el desempleo, pero no parece una fuerte evidencia del desempleo sobre la inflación. Que más o menos quizás lo que uno pensaría, que la inflación afecta un poquito al desempleo, pero no tanto el desempleo a la inflación, podría ser. Pero fíjense que estos dos comandos son un poquito gordos. Y lo que les digo, siempre la gente trata de ser más o menos amigable. Entonces, por ejemplo, nos proveen después de correr un bar, se le puede utilizar el comando bar Granger. El bar Granger hace la misma cosa que acabo de hacer por separado, solamente que lo hace en un solo comando. Eso es lo bonito. ¿Okay? Entonces, él lo que se fija en la primera ecuación es si desempleo causa la Granger inflación y acá si inflación causa la Granger desempleo. Eso es lo que está haciendo. Y saca, fíjense, los mismos p-values. ¿Ok? Entonces, marginalmente significativo, inflación sobre desempleo, significativo, inflación en desempleo. ¿Ok? Cause la Granger y eso lo dice clarito acá. ¿Ok? Pero de nuevo lo que decimos, esta cosa de Granger, ojo con la palabra causalidad. Es una evaluación de significancia estadística. ¿Ok? Ya vamos a entrar un poquito más en detalle de cuáles son los alcances de toda la causalidad de la Granger. Veamos ahora el de Sims. ¿Ok? El ejemplo de Sims también está en el do file. Entonces está el de Sims. Entonces de vuelta, Sims utiliza los datos de la Reserva Federal, es del 72 esto. Y por eso creo que acá limita un poquito los datos que vamos a usar. Vamos a correr esto. Recuerden, esto es para oferta monetaria.
para oferta monetaria. O sea, básicamente si la oferta monetaria causa fluctuación del pivot y viceversa. Entonces, relación emisión monetaria versus crecimiento económico. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a verlo con estas herramientas. Vamos a dejarlo ahí atrás. Listo. Entonces, lo vamos a correr con el log y demás. Esto, bueno, lo otro que genera acá son esto es un poco raro de hacerlo, digamos, unas variables trimestrales. Eso es simplemente porque ellos están tratando, y creo que Leventis también lo aclara, está tratando de replicar exactamente lo que hicieron la gente esta de Sims. Esto hoy en día resulta raro que la gente lo haga, básicamente porque muchas series ya están controladas por estacionalidad, entonces es medio raro hacer este ejercicio, o sea, directamente uno usaría la serie sin estacionalidad y listo. Entonces eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Entonces dicho eso, corramos esto y lo hagamos hasta acá, hasta donde dice bar Granger, y esta parte que dice OIRF lo vamos a ver enseguida. Entonces voy a correrlo todo, veamos, de acá hasta acá. Y de paso les explico un poco. Listo. Allá corrió todo y bueno, y de paso, digamos, esto es, como le digo, una rareza. Pero está bueno para decir acá el tema de esta opción exog, que no la tienen todos los comandos bar, sí la tienen. Básicamente, ¿qué significa exog? Exog es que es una variable exógena que va a entrar en la regresión, pero no le va a poner los rezagos. Entonces ahí, por ejemplo, está controlando por tendencia con esta variable, que es la variable de tiempo, y estacionalidad con esta otra variable. Entonces, una forma como hacer el análisis neto de tendencia y neto de estacionalidad. ¿Ok? El neto de tendencia yo creo que está bien, no creo que eso esté demasiado loco, pero hacer esto del trimestral es medio raro. Es medio raro. Hoy en día, como les digo, la gente usaría neto de estacionalidad, o sea, la serie desestacionalizada y ya. O quizá uno puede hacer esto, se está utilizando lo que se dice en las series originales, o sea, las series sin controlar por estacionalidad. Podría hacer un ajuste muy simple como es este. Yo creo que se podría. Fíjense cómo corre entonces, ha hecho todos los cálculos acá y ha puesto acá PIB, esto es PIB y esto es oferta monetaria. ¿Mm? ¿Cuál es el lío? Fíjense ahora ya, y ahí es donde uno se da cuenta que auxiliar Lagrange puede ser útil. Fíjense que acá estamos agregando del 1 al octavo rezago. Entonces, evaluar la significancia estadística de rezagos ya en ese escenario ya se vuelve bastante enredado. O sea, verlo de forma individual, a eso me refiero, ¿no? De pensarlo en forma individual a todas estas cosas. Entonces, uno ya se da cuenta y fíjense, mucho da estadísticamente no significativo. Pero recuerden de econometría básica que por separado que en conjunto sean estadísticamente, que individualmente sean estadísticamente no significativos no significa que en conjunto puedan ser. ¿Okay? Eso tienen que acordar de bases. Entonces esto no nos garantiza nada. Lo que hacemos es hacer una causal de Granger, que de nuevo es con bar Granger. Y, por ejemplo, acá es bien interesante, digamos, en esta muestra, en estos datos, nos está diciendo que no parece haber evidencia de causalidad ni en una dirección ni en la otra. ¿Ok? Causalidad de vuelta a Lagrange, o sea, correlaciones parciales estadísticamente significativas. Eso es lo que está diciendo esto. Puede decir que en otro país, en otra muestra de Estados Unidos, esto podría así ser. Entonces, ojo con el tema de decir no hay causalidad, sí hay causalidad. Básicamente uno dice hay evidencia estadísticamente significativa, pero uno no dice hay o no hay causalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente es un poquito limitado la causalidad de Lagrange, por eso ha evolucionado un poquito el concepto, ¿no? Básicamente por esta limitación que tiene esa causalidad de Lagrange, de que no es capaz de captar causalidad indirecta. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay alguna otra variable? Nosotros que decíamos una variable omitida, y es esa variable omitida la que realmente afecta a la variable que no le interesa u otra. ¿Okay? Entonces, la causalidad de Lagrange no detecta eso. O sea, entonces es sensible lo que habíamos dicho la clase pasada a variables omitidas. Y además son pruebas de una sola ecuación. O sea, básicamente la causalidad a través de múltiples ecuaciones no lo puede detectar.
está basado en una sola ecuación para esa variable que uno quiere ver si es afectada o no en términos parciales por otra o no, y ya. Eso es máximo lo que está haciendo. Por eso lo que la gente les vuelve a insistir, la gente les gusta el IRF, porque lo hemos visto en la clase pasada, que básicamente el IRF es un shock en una variable y trata de ver cómo ese shock afecta a la propia variable, pero a las demás variables también. Entonces eso es lo bonito de hacer bars, ¿ok? Y vamos a hablar enseguida de lo que es el IRF ortogonalizado y qué significa eso, ¿ok? ¿Qué es un ortogonalizado? ¿Ok? ¿Qué es un IRF ortogonalizado? O sea, básicamente un IRF común, el que siempre venimos haciendo hasta ahora, supone que ese shock en una variable no afecta a otras variables endógenas, ¿ok? Pero un shock sí puede afectar a muchas variables simultáneamente, digamos. Entonces hay gente que dice que eso no está tan bien, entonces dice, bueno, yo no, yo quiero ver solo un cambio exógeno, ¿ok? Un cambio exógeno y ver cómo eso afecta a las demás variables. Ok, esa es una forma de pensarlo. Entonces la idea de hacer eso es tratar de lograr que los choques no estén correlacionados. O sea, siempre piensan, eso, por eso que ahí es donde uno se pierde un poquitito la estructura. Básicamente lo que están imponiendo estas cosas un poco más enredadas que estas, que son fáciles. Vamos a poner acá al principio. Tenía este coso gordote, este. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos queriendo decir eso? Lo que está queriendo decir, por ejemplo, en este que es gordo, está queriendo que el shock en ET1T no tenga un efecto sobre ET en E2T y en E3T. ¿Ok? Y así, si yo evalúo un efecto de E2, yo no quiero que se afecte a este error ni a este error, y así. O sea, entonces lo que yo quiero es que se dice, estén ortogonalizados. O sea, que ese shock afecte solamente a ese error y no a los demás errores. ¿Okay? Esa es la idea de ortogonalizar el análisis. Entonces, por eso se llama OIRF o IRF ortogonalizado. Para acá. Listo. Entonces, la pregunta es cómo los correlacionamos. O sea, porque sabemos que va a haber correlación, pero lo que vamos a hacer ortogonal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después de estimar un bar, lo que se hace es hacer un cierto tipo de suposición restricción para dibujar una IRF ortogonalizada. Y ese proceso de ortogonalización, que quizá lo hayan visto, pero no lo creo, se llama descomposición de Cholesky. ¿Okay? Hay una cosa de álgebra lineal que se llama la descomposición de Cholesky. Quizá en un curso más avanzado todavía se vería descomposición de Cholesky. En este curso no lo vamos a ver. Vamos a ver cómo, para qué sirve, pero no vamos a hacer la descomposición de Cholesky ni vamos a entrar a ver de qué se trata. Pero veamos, por ejemplo, un bar con dos variables, un bar 1, una cosa así. ¿Ok? Sencillo. Supongo que ustedes ya estimaron eso. ¿Ok? Supongamos, y esa es la idea, lo estamos suponiendo en este punto, en la práctica uno no está completamente seguro de cuál sea la estructura de los errores, porque recuerden que uno nunca sabe exactamente la estructura de los errores, pero supongo que este es el caso. Supongo que hay una correlación fuerte, en este caso estamos suponiendo que es fuerte, de 0,75 y 0,75 entre estos dos errores que tengo acá. Esa es la idea. Entonces los errores en este ejemplo claro, no están ortogonalizados, porque para que eso sea ortogonalizado debería ser 0. ¿Ok? Esa es la idea. Vamos a verlo cómo hacemos esa simulación en el DoFal. Es una simulación de esto y vamos a ver cómo cambia el IRF si hay problema de correlación, básicamente, entre los términos de errores de las diferentes ecuaciones. ¿Ok? Entonces vamos a poner OIRF acá abajo con dos variables. Bueno, acá es un poco más fuerte, digamos. Lo que voy a hacer, ya creo que lo tengo acá o no, bueno, este es con más variables. Eso es lo bonito de tener el código. Entonces uno puede jugar, supongamos que esto sí es ortogonal. Supongamos que esto sí es ortogonal. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces lo voy a poner 0, 0. Supongan que sea completamente ortogonal. Si es completamente ortogonal, fíjense que, a ver, para que no entiendan cuál es el ejercicio que estoy haciendo ahí. Estoy generando 100 observaciones, fijo esto en 100 observaciones y genero
la variable de serie. ¿Okay? Y lo que voy a generar, voy a irles mostrando parte a parte. Lo que voy a generar son dos variables epsilon, que van a ser los términos de error de esta simulación, que tienen distribución normal, ¿okay? Con media 0, 0, y la matriz de varianzas, covarianzas dada por eso. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si se fijan, histogram, por ejemplo, epsilon, vamos a hacerlo solo para x, va a tener una distribución normal. ¿Okay? O por lo menos así lo estoy simulando, ¿no? Entonces, esto obviamente son 100 observaciones, por eso no se ve muy bonito. Lo podría hacer con más observaciones. Si ustedes quieren, ustedes ya tienen el código, lo pueden correr con más observaciones si quieren. Después lo que hacemos, una vez que tenemos los dos términos de error, ahí sí generamos las series que son de nuestro interés. Entonces vamos a hacer que las dos series partan de 0, simple, y vamos a generar el vector autorregresivo, básicamente, que es esta relación entre las dos variables, ¿okay? Sumándoles los errores epsilon. Entonces básicamente estoy simulando el buffer, eso que estoy haciendo. Y vamos a correrlo acá con un lag, bueno, porque sé que eso es con un lag, en otro escenario yo no estaría tan seguro. Pero supongamos que yo lo corro acá, lo corro aquí. Y por ejemplo, este puede ser un buen ejercicio, hasta ahí, pero, pues que no se debería, creo que es por el espacio, creo que es así, creo. Me veo. De última, el quietly no es tan crítico, ya la atención de que me esté dando problemas para hacerlo así. Bueno, lo voy a sacar, total, esto no es tan. O sea, lo único que hace es no sacarme la salida hasta después me fijo qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces hagamos esto, que estoy seguro que esto sí corre. A ver. O desde el inicio, ahí está. Es porque, por esto. Por este T que es una local. ¿Okay? Por eso el problema. Una local. Por eso no corría. Listo. Ahora bien, es interesante, por ejemplo, sí me gustaría mostrarles eso. Entonces veamos que uno le puede poner line, y, x, time. Fíjense, no es tan claro acá, y ese es un buen ejemplo, digamos, de que uno haga las dos series, las grafique incluso, pero no es tan claro que haya algo, ¿no? Y eso que los datos están simulados, de que haya una relación. Entonces, bien interesante ahí. Parece haber algo porque básicamente uno ve que esto va para abajo y esto va para arriba. Esto va para arriba y esto parece bajar un poquito. Pero es difícil de ver, especialmente en esta parte donde se proponen tanto, es muy difícil de ver que hay algo. Y eso que está simulado. ¿Ok? Entonces, no confiar en general, como les digo, en series, mucho en los ojos. Entonces, ahora sí vamos a correr el var. O sea, ya sé cuál es la estructura del var. El var que me tiene que dar. Y fíjense que es interesante. Y, esto es Y. ¿Ok? Y me está diciendo que en el rezago de Y debería dar 0,3. No da exactamente cerca de 0,3, pero sí está dentro del intervalo de confianza. Entonces me dirá, uy, pero ¿por no da mucho más cerca? Básicamente, eso es porque tengo muy poquitas observaciones, son apenas 100. Si yo le agrego, le subo a la maestra, estoy seguro que sí daría mucho más. De hecho, podemos hacer el ejercicio. No, es muy difícil. Supongan que ustedes tienen 10.000 observaciones. Entonces ahí ya la cosa cambia. ¿Ok? La cosa cambia. Ahí vamos a ver. Si ya tenemos 10.000 observaciones. 10.000 observaciones. Entonces no, y lo corramos de nuevo. Entonces, fíjense que ahora sí se empieza a aparecer. Entonces esto, fíjense, 0,30, 0,50, menos 0,50, perdón. 0,40 y 0,30. Entonces ya se van dando cuenta acá que el hecho de tener unas series largas o mucha frecuencia, digamos, puede ayudar mucho a que uno esté bien parado, bien parado. Cosa que tenga estimaciones más cercanas a lo poblacional. Lo voy a dejar así por ahora, eso no me cambia demasiado el análisis. Pero fíjense que también lo que les quería mostrar, porque esto está simulado de vuelta, que hacemos esto.
acá, ahí. Y sabemos que por la simulación, bueno, acá me agregó solamente el segundo rezago. Necesito 1/2. Entonces ahí ya van aprendiendo cómo hacer estas cosas. Entonces fíjense que el segundo rezago en general no se comporta muy bien. Y es lo que debería pasar, porque yo me simulé los datos así, para que sean relevantes solamente los primeros. Entonces luego entré, vamos acá. Entonces fíjense, cuando ya agrego más rezago, solamente el primero es relevante, que es exactamente lo que debería pasar. Entonces por eso le digo, o sea, ahora porque lo estoy simulando, pero en la práctica ustedes no saben y toca probar. Y entonces básicamente cuando los demás no importan mucho, la gente empieza a achicar un poquito el modelo, como para no tener que estimar cosas demasiado grandes de forma completamente innecesaria. Es como los efectos del bar. ¿Okay? Entonces sí vamos a volver a correr acá que es con 1. Vamos a hacer el IRF y vamos a hacer el IRF y el OIRF. Vamos a hacer los dos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar aquí es que, dado que ya está ortogonalizado, ¿okay? Hay muchos que se van a ver iguales. ¿Okay? Fíjense, pam, pam, pam. Esto es la IRF de toda la vida y este es el rojo es el ortogonalizado. ¿Okay? Y acá, por ejemplo, hasta coincide el IRF. ¿Okay? IRF. Entonces, fíjense, eso sería importante que les quería decir. Ah, y esto está. No sé por qué. En esto clear all. Pero necesito que me lo creen. Está ahí graficando otros que son los que vienen adelante. Yo no necesito que me grafique los que vienen adelante. Necesito solamente que me grafique estos. O sea, estos A y B son los que están acá abajo. Pero no estoy interesado en esos. Que este A y este B. Necesito solamente este. No sé por qué me está graficando el A y el B también. Que no es lo que quiero. Se me ha fijado que no es lo que quiero. Acá lo que me va a hacer, lo que quiero es mostrarles que en este hoy IRF, lo volver a correr. Debería no corrérmelo por bueno. Creo que puedo. El IRF. Estos que son IRF son los que no quiero. No quiero. Esos IRF. No quiero. O sea, el IRF, para que sepan, son bases de datos. Entonces lo que me está mandando todo acá, no las quiero. Quiero generármelas de cero. Entonces las voy a borrar. Simplemente para que no me molesten. Entonces, para que sepan cuál es la lógica detrás de Stata. Entonces, él genera unas bases de DTA, o sea, bases de Stata, que son las IRF que al final del día uno está graficando. Ahora sí da exactamente lo que yo quería. Listo, acá sí se ve. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería, que me genera solamente las IRF de esta IRF que acabo de generar. ¿Okay? Entonces, fíjense que en este caso, la ortogonalizada, y está graficada también, aunque no se ve, la IRF común. ¿Okay? De hecho, lo puedo mostrar acá. Que creo que corrí la segunda. Esto solamente esta. En esta yo le estoy diciendo grafique la IRF y la ortogonalizada. Esto es lo que yo le quería mostrar. Fíjense que se ve idéntico. Están completamente pegadas. Que es exactamente lo que debería pasar. Precisamente porque estoy suponiendo que estos son precisamente ortogonales. O sea, los errores no están correlacionados. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si hay correlación? ¿Okay? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Okay? ¿Qué pasa si hay correlación? Si hay correlación. Entonces, supongamos, no mucha, supongamos 2. Correlación de 0,2.
Recuerden que estas matrices de variables varianzas covariantes tienen que ser iguales. Si hacemos esto, empezamos a ver cómo se empieza a ver. Interesante. Fíjense que acá ya se empieza a ver cierta separación. O sea, no es lo mismo la IRF común, que es esto, que la ortogonalizada. Ahí la diferencia no es grande, pero precisamente porque los errores no están súper correlacionados. Pero a medida que vaya subiendo la correlación entre los errores, estén cada vez más correlacionados. Hacemos acá. Puedo volver a correr. No, este no, este acá. Voy a borrar ese último. Entonces fíjense que a medida que los errores están cada vez más correlacionados, el ortogonalizado empieza a ser cada vez más diferente. O sea, básicamente lo que me dice, lo que me estaría diciendo esto es que yo estaría sobreestimando el efecto de shock, ¿okay?, en alguna variable, y lo estoy sobreestimando exclusivamente porque hay una correlación entre los errores, hay una endogeneidad muy fuerte. ¿Okay? Entonces eso es lo que básicamente me está diciendo. Fíjense que el 0 está acá. Entonces básicamente el ortogonalizado como que sobreestima en este caso el efecto de los shocks. De hecho, yo puedo ir más lejos. Supongamos que era lo que yo tenía al comienzo. Supongamos que sea muy alto, 9. Sería un montón. En hiper correlacionados. Acá. Ahí sí ya se ve gorda la diferencia. ¿Ok? Entonces, claramente, a veces a la gente le gusta más el ortogonalizado, muchas veces más el ortogonalizado que el de toda la vida. Entonces, por eso la gente trata de hacer más el ortogonalizado. El inconveniente que tiene, que es la advertencia que tengo acá, que tengo en la presentación también, es que el problema que tiene esto es que el orden de las variables importa. ¿Okay? ¿Okay? El orden de las variables importa en la ortogonalización. O sea, básicamente en el IRF de toda la vida, el orden en que poníamos la variable no importaba. Aquí sí. ¿Okay? Por ejemplo, acá, que eran los dos otros que yo tenía, la A y el B. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden crear otros IRF cambiando el orden. O sea, en este orden, recuerden que yo corrí el var poniendo Y primero y X segundo. Pero ustedes lo pueden invertir acá. Entonces, esto hace, vuelve a correr la cosa, pero inverta el orden de las ecuaciones. Tristemente, eso sí tiene efectos. Y más si están correlacionados los errores. ¿Okay? Nos fijemos acá. Entonces, esto es poniendo a Y primero y esto es poniendo a X primero. ¿Okay? Entonces, es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Que es lo que me dice el orden A o el orden B. ¿Okay? Entonces, es un enredo. ¿Okay? Eso es la parte que no les me convence de hacer usar OIRF. Entonces, es como un problemita. Típicamente lo que la gente haría es tratar de hacer las dos y ver si hay mucha diferencia entre ambas. O sea, básicamente lo que hay que hacer, pues, si uno va a usar el ORF, justifica muy bien el orden, es decir, pensar bien la endogeneidad, y pensar cuál es más probable la variable que mueva las demás, ¿okay? Y ponerla primero. Es una posibilidad. El tema es que se vuelve pesado, especialmente cuando tienen varias variables. Si tienen varias variables, supongo que 3, entonces hay muchas posibilidades de intercambio, ¿okay?, de las variables. Supongo que sean 3, acá. Ya hay una correlación quizá un poco alta, un poco baja, o sea, ustedes no lo saben a priori. Entonces lo pueden correr acá. ¿Okay? Y vamos a ver qué tan diferente es en un escenario como este. Ya con 3 variables, no con 2. Que es más pesado. La verdad es que acá me está volviendo a poner las que yo no quiero. Entonces voy a volver acá a borrar la IRF que no me interesa.
Vuelvo a volverlo a correr. Ah, y acá tengo el bar Granger también. Aquí me da el bar Granger. Este es el bar, digamos, de esta regresión con tres variables. Entonces esto es un poquito más claro. Entonces fíjense que esto es el impulso de x en x. Recuerden, acá esto me lo está diciendo. El impulso es la primera variable y la respuesta es la segunda. Entonces este es el impulso, esta es la respuesta, este es el impulso, esta es la respuesta. Entonces acá en la primera fila son todos los impulsos de x, los efectos que tienen las demás variables, el impulso que tiene y las demás variables, y la z en las demás variables. Típicamente lo que pasa es lo que pasa en la diagonal principal, que fíjense que el impulso de la variable consigo misma, digamos, es alto al principio y después baja. ¿Okay? Eso es lo típicamente que uno debe pasar. Pero ya con esto uno se da más o menos una idea para dónde va la cosa. Lo que pasa es que, bueno, está ortogonalizado, entonces en una de esas, las conclusiones que uno podría sacar son diferentes si uno le cambia el orden. ¿Okay? Entonces hay que pensar un poquito cuando uno lo vaya a correr. Eh, Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo más. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que argumentar. Entonces, si los shocks están altamente correlacionados, el orden sí debería ser importante. Con baja correlación, el orden es insignificante. Entonces, la idea, digamos, que hace la gente, ¿vale? Que es nuevo. Con dos variables fácil, porque hay dos posibilidades. Pero el tema es si tiene unos 3, 4, con muchas variables más complicado. Ya tenemos 5, 6, imagínense que cambia el orden, las combinatorias posibles, digamos. O sea, ya con 4, por ejemplo, son 24 posibilidades seguidas. Entonces, hacer esa prueba, eso suena muy bonito, pero muy complicado ver 24 posibilidades diferentes. Entonces, la idea, digamos, que tiene sentido estimar el orden preferido, o sea, el que a alguno le convence, y darlo completamente al revés, a ver qué tanto cambia la cosa. Creo que también otra idea es mostrar directamente el IRF tradicional y el IRF a ver qué tanta diferencia hay. ¿Okay? Eso también puede ser. Entonces, si uno hacerlo así, la idea es que si lo hacemos así, los otros órdenes no pueden ser muy importantes. ¿Okay? Vamos a ver, este es el último ejemplo que está en el do file, que es entre PIB y desempleo. ¿Ok? Entre PIB y desempleo. Vamos a seguir estos pasos que serían los usuarios. Descargar, formatear los datos, asegurar que los datos sean estacionarios, determinar el número de rezagos, estimar el VAR, verificar que el modelo VAR estimado sea estable, investigar la capacidad de la Granger y recién llegar a los IRF. Esos serían los pasos típicos que uno debería seguir en uno de estos tipos de análisis. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, esto sí sería un análisis más completo. ¿Ok? Un poquito más completo. Entonces, nos vamos acá. Es la última parte que afortunadamente es un poco la línea de código. En una cosa más real, obviamente uno tendría mucho más líneas de código. Acá porque sabemos exactamente qué estamos haciendo. Entonces vamos a correr todo y les voy a mostrar qué es lo que está haciendo. Bueno, no, lo voy a explicar acá porque a veces en la serie de esta es difícil. Limpiamos la memoria, estamos importando de estas dos series. ¿Okay? De hecho, creo que esto debería correr sin problemas ahora porque está cargado de forma permanente la key que me descargué de la Reserva Federal. Me fijo, armo la variable de tiempo en base a los datos que me está dando. Esta es la mejor forma de construirlo, más que lo que se había hecho antes. Digo que son datos trimestrales, genero la variable de crecimiento, el PIB. ¿Okay? Entonces, esto es PIB en nivel, tasa de desempleo y crecimiento del PIB. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esto es desempleo. Lo muestro acá. Acá está mostrando lo que yo les decía. Esto sería lo primero que uno mostraría. Las diferentes líneas. Y creo que lo está haciendo por separado acá. Lo mejor sería mostrarlo en uno. Pero las líneas, los comandos serían más pesados. Pero supongan esto. O sea, se tiene que comportar más o menos como uno pensaría. Que básicamente, realmente siendo Estados Unidos casi siempre crece. Con excepciones, obviamente. Hay ciertas recesiones, pero en general el PIB de Estados Unidos ha tendido a crecer
bastante con algunas caídas. Acá esto es claramente pandemia, fíjense en el eje horizontal. Entonces hay algunos casos de recesión, pero no son unas caídas eh, brutales. Obviamente, lo que a la gente en general le puede importar más que el nivel del PIB, lo que yo siempre les he dicho, es la primera diferencia, que esto es crecimiento de PIB. ¿Okay? Entonces, fíjense que en general uno ve el cero acá, de hecho, pondré una línea roja y, para que uno sepa que ahí está el cero y básicamente estar por arriba del cero es que la economía está en expansión y estar por debajo del cero es que la economía está en una recesión. ¿Okay? Sencillo. Y lo otro es ver la tasa de desempleo. Tasa de desempleo. ¿Okay? Tasa de desempleo acá. Entonces, esta es la tasa de desempleo, que fíjense, va, sube, baja. Y obviamente en la pandemia fue cuando... Sí, no, esto no ya es pandemia, esto es más adelante. No sé por qué acá no llega hasta el final, es buena pregunta. ¿Por qué no llega hasta pandemia la descarga de las tasas de desempleo? Lo otro que uno haría, ¿ok? Lo otro que uno haría es hacer lo que yo les digo de las pruebas de red unitaria, verificar la estacionariedad de las series que uno está estudiando. Entonces sería el paso 2. Entonces supongamos que uno tenga acá Wikifuller, corre. Entonces veamos qué nos dice. Y lo que les digo, ahí parece que p-value tiene a 1. Es raro, pero bueno, imposible. Básicamente nos está diciendo que hay muy poca evidencia de que el nivel, no haya, el PIB no sea estacionario. Ok, el nivel. Esta es la Dickey-Fuller generalizada. A veces todos nos dan las mismas respuestas. Está diciendo que en un rezago normalmente deberíamos agregar. Básicamente en todos los casos nos está dando que el estadístico es mucho más bajo que todos los estadísticos de prueba. Entonces básicamente en todos los casos. O sea, bueno, y si uno viese los más rezagos también nos daría lo mismo. Entonces, más o menos todo robusto, la elección del rezago. Y por último tenemos el KPPS, KPSS, que es este. ¿Okay? KPPS, con la diferencia que acá es al revés. O sea, la hipótesis no es la coherencia y estacionalidad. Y básicamente lo que nos está diciendo esto, y estos son los estadísticos de prueba. ¿Okay? Y estos son los estadísticos dependiendo del número de rezagos que estamos agregando. En todos los casos vemos al revés, que acá el estadístico de prueba es muy grande, mucho más grande que todos los estadísticos que están ahí. Entonces eso nos está indicando que podemos rechazar la estacionalidad con bastante fuerza. O sea, es al revés que la prueba de Dickey-Fuller. Dicho eso, entonces supongamos que hacemos el KPPS para el crecimiento del PIB, no para el PIB en nivel, sino en cosas. Que no tiene tendencia, porque ya hemos visto que básicamente la tendencia es una línea plana, que es lo que uno esperaría. O sea, el PIB nunca, la tasa de crecimiento nunca sube en forma indefinida. Entonces, cuando hacemos eso, en cambio, ahora sí, los estadísticos son mucho más pequeños, mucho más pequeños. ¿Mm? Y lo tenemos que ir comparando con estos estadísticos de prueba, ¿no? Entonces, nos fijamos que en general, por ejemplo, sin rezago, para que es medio difícil pensar, ¿cómo es un rezago? ¿Cómo un rezago? Ahí nos está diciendo que podemos rechazar la hipótesis de estacionalidad, pero no con la superfuerza, ¿no? Porque debería ser una estadística mucho más grande que todas estas cosas. Esto es como un poquito más bajo que el 2.5, un poco más bajo del 1%, pero no, un poco más bajo que este, pero no más bajo que el 5. Entonces podemos rechazar el 5, pero no al 2.5. 5, pero no al 1. Ok, es significativo, o sea, la, la evidencia contra la estacionalidad, no nada de esa crecimiento PIB. Pero lo que les digo, uno no haría solamente esto, uno haría todas. Supongamos que el crecimiento del PIB y tasa de desempleo del PIB. ¿Okay? Entonces, esta es otra prueba. Esto es la tasa de desempleo en nivel.
Digamos, acá sí estamos rechazando de forma bastante consistente la prueba de la hipótesis de estacionalidad. Entonces hay como bastante evidencia de que de raíz unitaria. En cambio, y esto sigue siendo acá, nos fijamos que acá sí nos da una estadística mucho más baja. Entonces no tenemos suficiente evidencia para rechazar la estacionalidad. Entonces deberíamos usar, nos dice esto básicamente, el cambio en el desempleo, no el desempleo nivel, ¿okay? Para que la análisis para que las variables sean todas estacionarias. Entonces hacemos esto y hacemos crecimiento de PIB versus cambios en el desempleo. Eso tiene más o menos sentido. Vamos a elegir, que lo que yo les digo, esto es lo primero que uno haría, y así es como se ve. No sé, creo que la primera vez que lo muestro este comando, creo que la otra vez nos había dado problemas. Este es el varsoc, o sea, básicamente lo que está haciendo el varsoc es correr estas dos variables y lo va corriendo con ningún rezago, con un rezago, con dos rezagos, con tres rezagos, y va calculando todos estos criterios de información, ¿okay? Además de los otros, el log likelihood, el LR, o sea, muestra más. Básicamente lo útil es que esto nos va marcando con estrellitas cuál de todos parece tener la mejor banda de ajuste. ¿Okay? Nos fijamos que, si uno por la democracia, básicamente eso es lo que uno en general siempre quiere, ¿no? Por la democracia más o menos nos diría esto que lo mejorcito sería como por dos, ¿no? Por dos rezagos. Uno puede probar con más o menos que esa cantidad de rezagos, pero más o menos el grueso, hay tres criterios de banda de ajuste que nos están diciendo que deberíamos irnos por esto. ¿Okay? Uno jugaría de todas formas en la práctica más con el max slack, pondría 10, pondría 5, bueno, hay que también tomar esa decisión, pero por ahora no, nos quedamos con esto. Entonces, acá lo que nos está diciendo, entonces, básicamente esta salida es que debemos elegido, que es al final del día lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Entonces hacemos esto, nos fijamos que con dos rezagos, esta es la regresión bar, ¿ok? Esta es la regresión bar. Y lo que les digo, normalmente uno no se queda con solo eso, hacemos una IRF. Esto es un comando diferente a la IRF, esto es para simplemente hacer una gráfica muy sencilla, le estoy diciendo acá el IRF en base a eso, en base a ese modelo del bar que acaba de estimar. Esta es la IRF. Este es un gráfico muy sencillo, digamos, que me está mostrando cada una de las variables. Como siempre, en la diagonal principal, las variables contra sí mismas, y fuera de la diagonal, las variables la una sobre la otra. Entonces me está diciendo básicamente que, recuerden, esto es el impulso, el otro la respuesta, entonces que el desempleo, si hay un pico en el desempleo, el PIB va a caer el primer periodo, después va a subir un poquito, pero no es estadísticamente significativo, porque está el intervalo de confianza y después vuelve a su nivel inicial. En cambio, si el shock es en PIB, digamos, el PIB va a hacer caer el desempleo al principio, ¿ok? Y después ese shock es positivo, recuerden, entonces cae el desempleo. Entonces, pero después va a volver a su nivel inicial. Esa es la interpretación rápida de un IRF. Lo otro que uno haría antes de hacer un IRF, creo yo, pero bueno, esto de hecho en determinado orden, haría esto, digamos, de sacar la estabilidad del modelo, todas las raíces están dentro del círculo unitario, entonces uno ahí se queda tranquilo y dice, el sistema es estable, ¿ok? Entonces, esto es lo que uno en general quiere. Lo otro que uno quiere además de hacer el IRF, es lo que les digo de Lagrange, causalidad de Lagrange. Uno hace todo, uno no se queda con ninguno. Uno va probando con diferentes cosas, porque acá, por ejemplo, la causalidad de Lagrange ya me está diciendo que las dos se causan fuertemente entre ellas. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo esto. Sin embargo, si uno evalúa el IRF, que es el que hicimos recién, este que está acá, lo vuelvo a correr, solo para mostrárselos. No parece que el efecto de una en la otra no es exactamente el mismo. O sea, a veces los efectos no son asimétricos, no son simétricos, perdón. Fíjense, el efecto que parece tener el desempleo, un pico en el desempleo sobre el PIB, parece ser más grande que el del PIB sobre el desempleo. ¿Ok? A simple vista, digamos, hay formas alternativas a veces de hacer esto, porque esto es uno, y puede haber otras medidas como la desviación estándar que pueden ser más interesantes.
Pero entonces todas son importantes. Causalidad de Lagrange, el IRF, todo esto pueden ser criterios importantes. IRF ortogonalizado, todas estas pueden ser bien importantes. Todas. Supongan ustedes entonces que esta última que tengo acá, esta es otra forma de crearlo. Ahora si necesito create IRF, creo que este var basic no puede. ¿Ok? Entonces podemos crear acá el IRF contra el OIRF. ¿Ok? Que puede ser importante. Fíjense que si parece haber alguna diferencia importante, fíjense, el otro todo analizado nos da un impacto mucho más bajo de desempleo sobre PIB y nos da un poco más alto de PIB sobre desempleo. ¿Okay? Entonces las conclusiones que uno puede sacar a veces son bien diferentes de acuerdo si uno usa el IRF común o el IRF ortogonalizado. Entonces por eso hay que jugar un poquito con ambas antes de sacar conclusiones un poquito apresuradas. ¿Okay? Entonces uno normalmente tendría que mostrar todos estos pasos a la hora de querer sacar conclusiones. ¿Okay? Entonces esto devolvemos, para ir cerrando solamente esta primera presentación, estos son los pasos que típicamente uno haría para hacer un análisis en base a un modelo VAR. ¿Okay? Ahora voy a cerrar por ahora esta sección de VAR y vamos a empezar con otra que son más extensiones a este modelo VAR. Pero esto en un VAR muy sencillo, digamos, estos serían todos los pasos que uno debería seguir. Tomar los datos, asegurar estacionalidad, elegir el número de rezagos en el VAR, qué hace con algún VAR, con un número determinado de rezagos, verificar que sea estable y después que sea estable uno empieza a tratar con el tema de la causalidad de la creencia, los IRF, OIRF y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces son todos estos pasos que uno debería seguir, más o menos, que son no estrictamente en ese orden, pero son más o menos los flancos que uno debería cubrir antes de sacar conclusiones en base a un modelo VAR estimado. Bueno, acá vamos a continuar, como les comenté, con el tema de lo que hemos cubierto ahora es solamente los VAR bien básicos, ¿ok? Ahora vamos a ver un par de variantes al VAR que se usan en la práctica. Hay una cosa bastante famosa que se llama VAR estructurales, que son un poco más complejos que los VAR que hemos visto hasta aquí. O sea, básicamente los VAR, digamos, que hemos visto hasta ahora se llaman VAR de forma reducida. Y lo que vimos desde el inicio que solamente tienen valores rezagados como variables dependientes, o sea, variables que están del lado derecho de la ecuación. El VAR estructural tiene términos contemporáneos, ¿ok? Como variables dependientes. Y hay varias razones para pensar que el efecto puede ser inmediato en una variable temporal. O sea, uno puede pensar que X tiene un efecto inmediato sobre, o sea, XT tiene un efecto inmediato en YT y YT tiene un efecto inmediato en YT, en X, perdón. Ok, entonces la idea es que las X y las Y se determinan entre sí, o sea, ambas son variables endógenas. ¿Ok? Em, o sea, el tema es que a la gente le gusta más porque considera que hay que tener cosas puramente exógenas para hablar de cosas de herramientas de política pública. En los VAR normales, los de forma reducida que hemos visto hasta ahora, se consideran más una descripción de los datos, pero no son una buena guía para la política pública en general. Esa es la idea, es una cosa más descriptiva. El tema es que esto les gusta más a la gente cuando la gente dice, bueno, no, es que así es como creo que estas cosas están perfectamente conectadas y entonces puedo hacer que todo sea endógeno, ¿okay? Que las dos variables sean endógenas. Ok, entonces veamos la forma reducida entonces versus la forma estructural. Em, entonces la idea es que la forma reducida es así. Esa es la idea. O sea, tengo puro rezago del lado izquierdo.
O bien, o sea, como ya lo hemos visto, lo podemos reescribir con esta notación. Eso ya lo hemos visto antes. Con una cierta estructura de varianzas. ¿Okay? Los efectos no son simultáneos, ¿ok? Pero puede que los choques estén correlacionados, que es lo que estamos permitiendo acá. La identificación se dice es posible porque se pueden estimar los parámetros a partir de estas estimaciones. O sea, podemos estimar beta 1, 1, 1, beta 1, 2, beta 2, 1, beta 2, 2, en base a los datos que ya tenemos. O sea, solamente con esto estamos bien. Por eso en ese aspecto, a pesar de que es un poco limitado, es atractivo, porque no es tan complicado. Vamos a ver que cuando uno ya se pasa a lo estructural, ya la cosa se empieza a complicar un poquito más. ¿Ok? Entonces lo veamos. Cuando uno habla de structural bar o SVAR, ¿ok? La gente está poniendo esto de este lado, ¿ok? Uno ya está poniendo XT contra YT y los rezagos. Y también YT contra XT y los rezagos. Y bueno, puede ser que, como les digo, hay ese argumento para decir que el efecto es inmediato. Pues lo que se dice, el efecto es contemporáneo. ¿Ok? Entonces, en una de esas, el bar estructural puede ser interesante. Es que eso trae algunas complicaciones. Fijémonos que ahora que lo podemos reescribir así, ¿ok? Pues básicamente eso es lo que estamos haciendo, reescribiéndolo con ecuaciones. También lo podemos reescribir así, básicamente, porque, o sea, lo que estamos haciendo es pasando lo que es un vector a una matriz, ¿ok? Y para que nos quede de esta forma, ¿ok? Y ahora entonces, si hacemos eso, escribiéndolo en forma matricial, por eso en la clase pasada le mostré todo con matricial, porque solo viéndolo matricialmente y que se nota esta historia que estoy escribiendo. Si es escrito así, inmediatamente lo que le dice la intuición a uno, entonces yo puedo pasar esta parte que está acá, al lado izquierdo. Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo tengo XT, YT acá y XT, YT aquí. Ok, entonces yo puedo operar con las matrices, estas matrices, esta y esta. Se puede perfectamente, ¿por qué no? Pero si hago eso, entonces ya me queda esta expresión acá. Me queda esta expresión ahí. Si sigo haciendo eso, entonces ya tengo esta expresión, entonces yo puedo escribir esta matriz A, esto que tengo acá como una matriz A, esto a una matriz de alfas, xt-1, gt-1 y la matriz E. ¿Ok? El problema es que si hacemos eso, se dice que no está identificado. ¿Cómo que no está identificado? ¿Qué está pasando? O sea, básicamente no tenemos cómo hacer estimación de estos parámetros, ¿ok? Dados los datos que tenemos. Ese es el gran problema, ¿ok? La idea es, por ejemplo, transformemos ese acá, o sea, ahí no se ve, muy claro, pero sí se va a ver si hacemos la transformación. Si tenemos esto, lo que podríamos hacer es directamente poner a la menos 1 del lado izquierdo, esa la intuición le dice a 1 eso. ¿Para qué? Para eliminar, no se elimina, o sea, sabemos que es la matriz de identidad. Pero digamos, esa es la forma de eliminar del lado izquierdo, del lado izquierdo el A, ¿ok? Entonces nos va a quedar esta expresión. Pero eso es un lío, entonces si hacemos esto, me dice, ok, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto vuelve a ser el bar que teníamos al inicio. Solamente que hicimos ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero el bar que teníamos al inicio. Pero ahora entonces lo que podemos estimar es beta y epsilon. Pero no estamos realmente calculando ni A inversa ni alfa. Ni estamos calculando, porque y dado que no podemos calcular alfa, A inversa, tampoco podemos calcular E y viceversa. ¿Ok? Entonces ahí es donde está el lío. O sea, básicamente un bar de forma reducida nos está indicando esto, pero no nos está indicando estas otras matrices o submatrices, si uno lo quiere ver así. Son dos matrices. La matriz A inversa por la matriz de alfas. No lo estamos obteniendo. ¿Ok? O sea, básicamente podemos estimar beta, pero no ninguna de estas otras dos cositas. Entonces eso sí es muy lío. O sea, básicamente que existen múltiples modelos de forma estructural que son compatibles con un modelo de forma reducida estimado. O sea, básicamente un modelo estructural puede responder a muchos
var de forma reducida que estamos estimando. ¿Okay? Ese es el lío. Si es que uno tiene en mente la idea de sacar un var estructural, entonces ahí es un lío. ¿Okay? Entonces la idea es que, dado lo que acabo de escribir, esto que está acá, entonces la gente dice, bueno, lo que me toca hacer entonces es tratar de restringir los potenciales valores para que llegar a sacar alguna de estas dos a la inversa o alfa, ¿okay? Que se llaman restricciones de identificación, o sea, y restricciones que le impongo a los coeficientes de forma tal de poder identificar el modelo estructural que tengo en la cabeza, ¿okay? Esa es la idea. Obviamente, cuando uno ya tiene decidido las restricciones, el resto es fácil. El software se encarga de la estimación y obtiene los demás. ¿Okay? Lo difícil es, ok, pero entonces, ¿cuáles vamos a imponer como restricciones de identificación? Bueno, ahí es más complejo. ¿Ok? Es más complejo. Ahí es donde surge mucha teoría. ¿Ok? Ahí es donde ya está la teoría macro, típicamente en todo este análisis. Todo este análisis de series y varios estructurales, bueno, toca, si uno va a poner entonces restricciones, uno tiene que defender de dónde las sacó. O sea, no es poner cualquier número. Y normalmente eso va a surgir de alguna teoría. Tiene que surgir de alguna teoría. O quizá de algún, bueno, voy a poner esta restricción porque es lo que otra gente ya lo ha hecho. Que también podría ser otra alternativa. Entonces, supongamos esto, la forma reducida, esta es la que ya conocemos, la var. Esta es la var normal, que se llama forma reducida o companion form. Y pensemos entonces en un var estructural con p rezados. Que la estructura se viene a hacer esto. Esto es más general, entonces, ¿ok? O sea, lo estamos haciendo lo mismo recién, no estamos haciendo nada nuevo. Estamos simplemente agregándole más rezagos al var estructural. No estamos haciendo nada nuevo. ¿Ok? En Companion Form sería así, sería básicamente reescribir esto con la misma estructura de Companion Form que hemos visto en la clase de las bases de var y reescribir E de esta forma, ¿ok? Donde lo que estamos haciendo es ortogonalizar, lo que aprovechamos, entonces obviamente para ortogonalizar los términos de rojo. Entonces, la forma reducida, las dos ecuaciones están relacionadas por la correlación entre las ecuaciones a través de esta varianza de epsilon. ¿Okay? En la estructural, por ejemplo, podemos hacer que esto está explícitamente contenido en A. ¿Okay? Y los choques no están correlacionados. ¿Okay? Eso es lo que podemos hacer. ¿Okay? Entonces, una cosa que podemos hacer es enfatizar los niveles a largo plazo y hablar de esto, volver a reestructurar esto, el estructural par, digamos, solamente que lo estamos reescribiendo un poquito. Entonces esto es un polinomio de rezagos, esto que tengo acá, que está un poco más complicado, obviamente. Elevo esto a la menos 1, esto es una matriz al final del día, entonces esto es para que quede un solo lado, y tengo esta reescritura básicamente de un var estructural en términos matriciales, digamos, dejándome del lado izquierdo solo a YT y del lado derecho solo a UT. Entonces, básicamente voy a tener una matriz C que acompaña a UT, que es básicamente toda esta cosa que tengo acá. En la matriz C se dice, describe la respuesta de largo plazo a los choques estructurales. ¿Okay? Pero es todas esas cosas. Para poder estimar los parámetros del VAR necesitamos imponer algunas restricciones de identificación. Eso ya debería estar claro hasta aquí. Okay, básicamente, ¿de dónde vamos a sacar toda esta cosa si no ponemos restricciones? Básicamente, eso consiste en la práctica, es o restringimos A o restringimos B, ¿ok? O restringimos en su conjunto a C. C es toda esta cosa, ¿ok? Pero C, como es una función de uno o lo otro, digamos, o sea, bueno, podríamos restringir C en general. ¿Ok? Por ejemplo, si A es identidad, fíjense, bueno, la primera, y B es L, digamos, la matriz rezago, entonces la estructura del VAR se convierte en una forma reducida. Fácil. De nuevo, entonces vamos a tener permanentemente la estructural versus el reducido, estructural versus el reducido. ¿Ok? Entonces, ¿qué formas alternativas le vamos a dar a estas matrices?
Por ejemplo, un ejemplo de bar estructural es el Cholesky, la descomposición de Cholesky. Básicamente, acabamos de escribir recién que, por ejemplo, que un bar estructural se puede escribir de esta forma. Básicamente como la suma de rezagos de Y. También lo podemos ver como un polinomio de rezagos. ¿Okay? Entonces nos queda todo en función de YT. Entonces básicamente vamos a escribir del lado izquierdo un polinomio de rezagos, ¿okay? Que acompañan a YT. ¿Okay? Y lo puedo pasar entonces al lado izquierdo, restando, y me queda la matriz de identidad menos toda esa cosa. ¿Ok? Estoy sacando una vez A, acá. Pasa al otro lado. Entonces, eso lo puedo reescribir como ET y BUT. Son formas de escribir la misma cosa. Entonces, el bar estructural correspondiente a un bar ortogonalizado establece A de modo que 1 a lo largo de su diagonal principal y 0 en la entrada de la diagonal de la otra diagonal. La matriz B restringe los E, esa es la idea. Para que haya covarianza cero entre los errores en las ecuaciones. Por lo tanto, está obligado a tener, o sea, una forma de una matriz en particular que estamos eligiendo, que recuerden que lo que yo les había dicho en el video anterior, es estamos tomando esta matriz y le hacemos la descomposición de Cholesky para llegar a este resultado. ¿Ok? Ahora, en base de 3 variables, por ejemplo, A puede ser la matriz triangular inferior y el B puede ser esta matriz. Sencillo. Y de lo que necesitamos estimar son los A y los B, ¿okay? Para llegar a las matrices A y B. Que en Stata, le diríamos, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de la matriz A, digamos, lo vamos a escribir así. O sea, donde A lo dejo con punto para que Stata me lo calcule. Eso es lo que haríamos en la práctica. Yo ya lo voy a mostrar con un ejemplo porque si no, así no se entiende nada. Y el B sería básicamente ponerle, en vez que ponerlo los B, le pongo punto. O sea, eso es lo que está faltando. Entonces, lo que les voy a decir a Tata es que estime cuáles son esos. Pero básicamente estos, si se dan cuenta, son formas de A y B que están imponiendo restricciones. ¿Cuál es la restricción? Que tenga unos y tenga ceros. Lo que estoy dejando libre entonces son los B y los A. Pero estoy imponiendo esos ceros yo. ¿Okay? Para llegar a esta forma ortogonalizada. Esa es la idea. Entonces, esto es lo que necesita estimar. Para estimar entonces el SVAR, Structural VAR, es ligeramente diferente el comando, es SVAR, pero si le estoy diciendo, mire, la matriz A está dada por esto, por eso la AEC, y la BEC está en la matriz B, así como va a funcionar. Entonces, pero obviamente, recuerden, solo para no olvidar la teoría, la A y la B surgen de esto, ¿okay? Esto es A, esto es B. Estamos restringiéndolo de determinada forma. Para que de eso. Vamos a verlo con un ejemplo entonces. Var 2.2. Entonces vamos, yo ya lo tengo encargado, lo abro acá. Entonces Cholesky como un bar, como un S-bar, un structural bar. Entonces fíjense, limpio la memoria, fijo 10.000 observaciones, fijo el tiempo y me fijo que todo sea tiempo. Estoy diciendo acá que originalmente las variables tienen los errores correlacionados. Eso es lo que estoy haciendo. Y la idea es pasar, recuerden, de que los errores estén correlacionados a que no estén correlacionados. Eso es lo que hace un IRF ortogonalizado o una descomposición de Cholesky. Entonces, dicho eso, hacemos esto, hacemos estas dos variables, epsilon para x, epsilon para y. Y lo que vamos a hacer acá es generar los datos. Hasta acá nada de esto debería ser muy nuevo. ¿Okay? Pero vamos a hacer el IRF. ¿Okay? Que nos tire ya el IRF, y esto es interesante, me tira el OIRF como una tabla y no como un gráfico. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia de cada uno de estos? Es que en cada uno de estos el impulso y la respuesta son diferentes.
Esa es la única diferencia importante. En base a este var, que no lo estás alejando porque le puse quietly, pero básicamente va a ser este var, ¿no? Este var que estoy estimando, de forma reducida. Lo que puedo hacer, entonces, es hacer esta matriz A y esta matriz B, como les digo, y tomarlo como un S-bar. S-bar. S-bar, y que me calcule la matriz A y me calcule la matriz B. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces calculo esto, matriz A, matriz B, y que me calcule de vuelta el OIRF. Y nos fijamos que esto que está acá coincide con esto que está aquí. ¿Ok? El uno coincide con el otro. Entonces, básicamente, la descomposición de Cholesky es una forma posible de un bar estructural. Eso es como un ejemplo que estamos dando de un bar estructural. Entonces, el bar en forma reducida puede ser hecho con la descomposición de Cholesky. Puede ser visto la descomposición de Cholesky entonces como un bar estructural. Pero hay muchas otras formas, en la que está acá abajo en el do file, pero lo vamos a explicar primero. Hay una cosa que se puede llamar restricciones de largo plazo. ¿Okay? Esto es un poquito viejo el ejemplo, pero puede haber muchos más en la actualidad. Lo que se puede pensar es, por ejemplo, esto es de Blanchard y Quan, del 89, que ellos quisieron estimar un bar estructural con 8 rezagos de 2 variables de interés, el PIB y la tasa de desempleo. O sea, específicamente el crecimiento del PIB y tasa de desempleo. ¿Ok? Así. Entonces, básicamente, ellos están poniendo acá, digamos, ¿ok? Tasa creo que no, esta tasa de crecimiento del PIB y esta tasa de desempleo. ¿Okay? Y esta es la matriz C. Esta es la matriz C, que es todo el coso de ese gordo, pero lo pueden ver directamente como una sola matriz. Entonces, ellos argumentan en el paper, no estoy seguro qué dicen en el paper, ¿no? Hay que leerse el paper, a ver qué dicen exactamente. Pero ellos argumentan que un shock de desempleo tiene impacto nulo a largo plazo, en el crecimiento del PIB. O sea, básicamente están diciendo que C12, si uno escribiera las ecuaciones originales, es cero, ¿ok? Porque eso están argumentando esto, ¿ok? Básicamente que el desempleo no tiene un efecto sobre el PIB, un shock en el largo plazo. O sea, básicamente que yo puedo escribir entonces al desempleo, al PIB así, en cambio yo sí pienso que el PIB se afecta al desempleo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo funciona eso en la práctica. Entonces, quedamos acá. Listo. Entonces acá vamos a sacar, como siempre, de la Reserva Federal las ecuaciones y a correrlo todo directo hasta acá. Vamos hasta obtener las variables que a nosotros nos importan. Acá estoy simplemente extrayendo y estoy extrayendo el PIB, desempleo trimestral, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer las restricciones de identificación que tenemos que tener. Hasta ahí está todo bien, no estamos haciendo nada del otro mundo, ya lo hemos visto todo esto. Acá creo que hace una... esto le saca la tendencia, o sea, fíjense lo que está haciendo acá. Regress on rate contra el tiempo, o sea, básicamente toma el... Para que se entienda qué está haciendo ahí. Creo que nada de eso ahí no se entiende. Que a veces los paros, ya uno lo ve, pero ustedes no lo ven. Básicamente lo que está haciendo ahí es, le está sacando, este es el desempleo, acá un emp, ¿ok? Lo que está haciendo con esa regresión es estimar esto, que es el tiempo, ¿ok? Time. Está poniéndole toco corriendo una regresión. Y lo que está quedándose son con los residuos, que básicamente son estas distancias.
¿Ok? Entonces eso es lo que está haciendo. Entonces eso es lo que está haciendo en esa parte del código. Acá. Está quedando con los residuos de esa regresión. O sea, entonces está quedando con la tasa de desempleo, pero sin tendencia. Sin tendencia. Está bien, eso también es típico, digamos, en muchos de estos casos la gente hace eso. Después hace una binaria, yo creo que esto es por la crisis del petróleo, que yo creo que están presumiendo que hay un quiebre estructural en la economía. Podría ser. Digamos, puede ser que la crisis del petróleo en Estados Unidos haya generado un quiebre estructural. Entonces lo están agregando ahí como para tener en cuenta el cambio en el PIB, ¿ok? Que hubo producto de esa época. Lo vuelven a, o sea, y acá hacen una regresión a pre y post, digamos, para tratar de controlar por ese shock, por ese cambio estructural y lo predice. Bueno, eso es una posibilidad. Y hacen la famosa matriz C, ¿okay? La matriz C que ya hemos hablado. Y lo que hacen acá es directamente ponerla aquí, en la 3. En vez de tener A y B, entonces restringen la C. Entonces, o sea, entonces, o uno restringe A y B, o uno restringe la C. Está bien, cualquiera de los dos vale. Entonces, corremos esto y está corriéndolo ya con esto sin tendencia y el crecimiento del PIB ajustado por este choque estructural, este cambio estructural. ¿Okay? Creo que esto, a ver, corre. No, no corrió. Va a volver a correr desde el inicio. Yo creo que da error por. Vamos a correr desde el inicio acá. No, acá no. Acá. Ahí. Corre, vamos. Listo. Entonces, acá es donde él está diciendo. Fíjense, esta ecuación C está imponiendo la restricción de identificación 0. Pero cuando vaya a querer hacer la estimación, él le va a decir, voy a estimar la matriz C, pero le voy a estimar solamente estas tres componentes, que son los que usted me está diciendo. El 0 está restringido, entonces va a poder correr, pero con estas restricciones, de hecho me lo está diciendo. Pero está restringido porque usted me está diciendo que eso está restringido dada la matriz que me está insertando a mí en este comando. ¿Okay? Y en base a eso podemos hacer las mismas predicciones que antes. ¿Ok? Vamos a hacer, por ejemplo, este structural SIRF, structural IRF, lo podemos hacer algo como esto, imponiendo y haciendo lo mismo que toda la vida, digamos. O sea, y estos son impulsos-respuesta. ¿Sí? Y entonces acá tenemos el efecto de el PIB sobre el PIB. Esto es PIB sobre desempleo. Entonces el desempleo tiene un pico, baja y ya se vuelve a lo normal. Esto es desempleo en PIB, y esto es desempleo en desempleo. En base a ese modelo estructural, ¿okay?, que hemos corrido aquí. ¿Listo? Entonces esas son las dos posibilidades. O sea, bueno, como les decía, o uno restringe A y B, o uno restringe C. ¿No? Y volvemos a la teoría, siempre hay que tener la teoría presente, siempre, porque no se pierde de qué está haciendo. Entonces, fíjense, que la matriz C es esta que está acá, y la matriz A y B, o sea, este es el polinomio rezados, son esta matriz y esta matriz multiplicada por esta matriz. Entonces, es toda esta expresión. Toda esta expresión. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para la estimación de un par estructural. Tiene que haber mucho más ejemplos, pero lo vamos a ver con calma. Para que pensar, como les digo, las restricciones de identificación a veces no es tan fácil, porque tiene que surgir de algún lado, ¿okay? No es solamente porque a uno se le ocurrió que tal restricción es interesante. ¿Okay? Ahora veamos VAR con lo que se dice variables integradas. Variables integradas. ¿Qué pasa si queremos estimar un VAR en niveles, pero las series son integradas de algún orden? Esa es la gran pregunta. Porque podemos tener algún argumento por lo cual queremos correr la serie en niveles. ¿Okay?
no queremos tomar las diferencias. Podemos querer no tomar las diferencias. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Digamos, si no queremos tomar las diferencias, porque pueden ser un montón de diferencias que queramos. Hay un método de Toda Yamamoto del 95 que dicen que hay una forma de hacer ese trabajo. ¿Okay? Solamente que hay que modificar un poco lo que típicamente uno hace, ¿no? Hay que cambiarlo al método. ¿Ok? El método se aplica si las variables tienen raíz unitaria, son estacionarias en torno a una tendencia determinista, integradas de orden D o incluso cointegradas, vamos a ver más adelante lo que significa cointegración, de orden D. Entonces la idea es, este es el procedimiento de Toda Yamamoto, eso es lo que se llama así. Hasta ahora sí hemos visto el tema de los rezagos, hacemos lo mismo, tenemos los rezagos que siempre hemos hecho toda la vida. En base, por ejemplo, a el comando barsó, con que si se usan otros software, van a usar otros métodos de bondad de ajuste, pero básicamente que haya un conjunto de medición de bondad de ajuste que los lleve a ustedes a decir, por ejemplo, que el número de rezago es 4. Pongamos que sea 4. Determinamos el número de integración máximo de integración de las variables, porque recuerden que habíamos visto que podía ser, es raro, pero puede pasarle, por ejemplo, de que una variable sea integrada de orden 1, otra sea integrada de orden 2, otra sea integrada de orden 3. Eso es raro. Típicamente el grueso va a ser integrada de orden 1, y quizás alguna variable que le da integrada de orden 2. Bueno, entonces se van por eso. El máximo orden de integración es 2, es el chiste. Entonces, por ejemplo, si esto es I1 y la otra es I2, el máximo es I2. ¿Ok? Sencillo. Se estima la VAR en niveles, eso es lo que suena un poco extraño, dado todo lo que venimos discutiendo. Se corre el VAR, pero en niveles, con el número de rezagos que nos indicaron todos los métodos de banda de ajuste, más rezagos que son del orden de integración. Del orden de integración. Suena raro, pero está bien, eso también tenía buen argumento para decir que eso sí se puede. Entonces, por ejemplo, en este caso, si teníamos 4 rezagos que nos determinaban los bandeos de vuelta de ajuste y tenemos máximo 2 órdenes de integración de una de las variables, por ejemplo 2x o y, da igual, entonces correríamos este modelo. Fíjense que esto no dice Toda Yamamoto, o sea, nosotros tenemos que saber que estamos haciendo Toda Yamamoto. La idea es que corremos ese modelo y ahora podemos hacer todas las pruebas anteriores, pero tenemos que ignorar, y eso es lo que lo hace complicado, automatizar esta discusión, tenemos que eliminar estos rezagos, porque si todo esto es cierto, deberían ser 0, ¿ok? Y restringimos todas las pruebas entonces a los 4 primeros rezagos, que son los que realmente deberíamos utilizar. O sea, en este caso, haríamos todas las pruebas con los 4 primeros rezagos y no con los 6. Eso lo vuelve un poquito enredada la discusión, ¿ok? Pero básicamente la idea es que agregando esos rezagos adicionales, sabemos que las fórmulas asintóticas son adecuadas, ¿ok? Son adecuadas. Está bien, o sea, es un método interesante, digamos. Y la idea es que también las pruebas a la Granger se tienen que hacer a mano, porque el comando test, o el var Granger, usa todo, no. Usa el test, el comando test, y restringir a que pruebe sobre los 4 primeros rezagos y no sobre los 6, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver. Obviamente, este método es útil para establecer causalidad de la Granger cuando las variables están integradas, o cointegradas. Vamos a hablar enseguida con lo que les digo de cointegración. Pero eso es lo que tienen que tener en cuenta, que esto es para cuando las series están integradas en algún orden. ¿Ok? Cuando están integradas en algún orden. Las variables están cointegradas, que es otro concepto, no nos podemos frenar con Toda Yamamoto. Básicamente lo que tenemos que estimar, y eso es el siguiente tema a cubrir, es un mecanismo de corrección de errores vectorial, o se llama Vector Error Correction Model Mechanism, que se llama VEChem. Yo le voy a usar me parece que es más fácil decirle VEChem, entonces vamos a hablar de VEChem, ¿okay? Cuando hablemos acá. O VECM, VEChem. Entonces yo VEChem, vamos a hablar de VEChem. ¿Okay? Entonces vamos a ver en la siguiente video
este método de corrección de errores.